¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. La verdad que estamos muy contentos. Mi nombre es Tomás Rigo, yo soy socio del estudio RBO Abogados. Queríamos agradecerle a todos la posibilidad de celebrar este webinar. Es el tercero que organizamos desde la firma. Esto es posible gracias a la ayuda de mis socios, del doctor Leonardo Enaui, de José Vilo, de Guillermo Bilbao, que me apoyan siempre con estas iniciativas. Eh, Siempre nuestra idea y nuestra premisa como estudios jurídicos fue que de cada webinar y para diferenciarnos de otros estudios es que ustedes se lleven de acá herramientas legales concretas que puedan aplicar en este contexto de pandemia. En el primer webinar, para los que no estuvieron presentes, hablamos de la ayuda del gobierno, del programa del ATP, de la aplicación del artículo 223 bis, de la ley de contrato de trabajo. Hablamos de aquellas entidades deportivas que estaban con dificultades para pagar los cánones de los predios. En el segundo webinar, los que no estuvieron, tratamos de ofrecer otras herramientas para las entidades deportivas, como son los procesos concursales. Vimos la diferencia entre el concurso preventivo y lo que es un ATP, y la conveniencia o no de aplicarlo en este contexto, donde muchas entidades han visto reducidos sus ingresos notoriamente. Y hoy tenemos algo más divertido, un desafío más lindo, que es ver y reflexionar sobre el mundo del gaming y los esports. Un poco empezar a pensar cómo se está transformando la realidad de nuestro deporte, qué significa el mundo del videojuego, qué significan las competiciones del videojuego, qué implican el impacto que tiene todo esto en nuestra sociedad. Eh, no quiero dejar de agradecer a muchos periodistas, colegas, amigos que nos ayudaron con la difusión, especialmente al periodista Toti Pazman. Es un periodista deportivo que siempre nos da un espacio en Radio La Red y nos permite ir comentando estos webinars que vamos lanzando. Bueno, ahora la idea es, tenemos el orgullo hoy de contar con Mariano Bourgeois y Emilio Hurtado, abogado español, que generosamente, bueno, Mariano es abogado of counsel de nuestro estudio, y Emilio es una persona que para nosotros es un gran honor que esté presente acá. Nos va a dar un aporte muy bueno y con una mirada a nivel global de este mundo. Entonces, los voy a dejar a ellos que se presenten personalmente y que nos cuenten un poquito cómo se iniciaron en este mundo del videojuego. Mariano, ¿querés contarnos? Bueno, antes que nada, gracias Tommy por la invitación. Bueno, les cuento un poco. Yo soy abogado por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de San Andrés. Cuando me tocó cursar esa maestría en Derecho Empresarial, me encontré con una materia que la dictaba la abogada general de Latinoamérica de Disney, que se llamaba Derecho al Entretenimiento. Hablaban de contenido, de la creación de contenido. A mí en esa época, la verdad que no consumía Netflix, no miraba streamings, me quedaba todavía en el formato viejo de ver televisión, y me hacía ruido el término creación de contenido. En esos años yo, o sea, toda mi vida jugué videojuegos. Me había descargado un juego con un amigo del barrio, que era el League of Legends, y me dice, venite a ver el Mundial. Y le digo, ¿qué Mundial si el Mundial es el año que viene? O sea, en el año 2014. Y me dice, no, venite a ver el Mundial de League of Legends. Digo, ¿cómo Mundial de League of Legends? Así que me fui a la casa de él, miré esa programación, me quedé fascinado cómo se llenaba un estadio entero mirando a 10 chicos competir en computadoras en un escenario totalmente virtual digital. Dije, qué locura que este tema, qué bárbaro, cómo puede llegar a pasar esto, que no es, o sea, en ese entonces lo pensaba, no es un deporte y así todo te llena un estadio de gente para ver esto.
Pasaron unos meses, leí una noticia en internet de que se había creado una asociación civil de deportes electrónicos. Me contacté con las autoridades y le pedí si me hacían un lugar, porque estaba interesado en ver de qué se trataba todo este mundo de los deportes electrónicos, de los esports. Y me dijeron que sí, que me sumara, que no había inconveniente. Desde ese momento empecé a trabajar con la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina, ADEVA. Fui parte de su comisión directiva, pero bueno, por cuestiones personales tuve que renunciar al cargo el año pasado y desde ese momento soy asesor legal externo de ellos. Tengo la posibilidad también de dictar el programa ejecutivo de eSports que se da en la Universidad de Palermo, que fue una propuesta en conjunto que se dio desde la asociación junto con la universidad. El año pasado dictamos la primera edición, de la cual Tomás fue alumno. Y este año vamos a hacer la segunda edición, que comienza ahora el 18 de mayo. Y bueno, actualmente asesoro a distintos equipos de esports en lo que es constitución de figuras asociativas, en el registro de su marca, en la redacción de contratos y en reglamentos internos. Y bueno, básicamente esa es mi historia con los esports. Bueno, me imagino que me ha habilitado a mí para hablar. Ahí está. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Gracias, Tomás, por la presentación y, evidentemente, a RBO Abogados por haberme invitado a este pequeño coloquio, a esta mesa redonda sobre eSport y Gaming dentro del ámbito nacional, bueno, en caso de que estéis en Argentina, e internacional en caso de que seáis de España, que es donde estoy yo. Mi historia dentro del mundo de los videojuegos. Bueno, en primer lugar, creo que quizá me presento más profesionalmente. Después, si queréis, os hago un recorrido. Actualmente soy el director de la sección legal de gaming en eSport en Auren. Auren es una firma de abogados, una multinacional. Realmente estamos en todos los países del mundo. Y yo me dedico exclusivamente dentro del departamento de media y tecnología, que es al que pertenezco, a eSport y gaming. Al mismo tiempo, soy el cofundador de eSport Business Live, que es el primer canal hispanohablante dedicado al mundo de los negocios de los deportes electrónicos. Y bueno, y soy profesor en diferentes instituciones educativas, la Universidad Complutense de Madrid, la ESADE, el IEBS School, entre otras instituciones donde imparto clases específicamente en legal sobre gaming y eSport. Y en cuanto a mi historia, un poco, pues bueno, lo mío se remonta a primeros años de carrera. Yo cuando estaba en primero de Derecho, mi mayor miedo era decir, bueno, yo acabo la carrera y ahora qué hago con mi vida. Yo pienso que esto al final es lo que se nos viene a todos, bueno, quizá más en el último año de carrera, pero a mí me dio en primer año, porque digo, bueno, vale, soy abogado, no tengo clientes y está el mercado saturado de abogados. Entonces, o para entonces, yo era jugador de balonmano, yo jugaba en primera división de balonmano, entonces comprendía muy bien lo que era el ámbito competitivo ya desde hace muchísimo tiempo, estuve jugando 4 años en primera y también era muy jugón, me encantaban los videojuegos, asistía a ferias y bueno, digamos que mi historia en el sector empieza antes de que esto se denominara incluso eSport, entonces al final, pues bueno, uno ya empieza a echar la vista atrás y dice, joder, qué viejo soy, ¿no? Que ya estoy un poco para el arrastre, ¿no? Ya era de esa etapa más vintage. Pero bueno, al final, todos estos años, durante estos años de carrera, pues bueno, pues yo evidentemente yo seguía jugando tanto al LoL, Hearthstone, tuve mi propio equipo de eSport en el que, bueno, al final terminé siendo el dueño, este era de Alemania, y bueno, digamos que ahí pues se desarrolló una buena práctica. Entre los logros quizá dentro del mundo de los videojuegos, y esto bueno, siempre lo cuento como anécdota de lo que era el antes y lo que es el ahora, yo fui en el año 2007-2006 campeón del mundo de Mario Kart. Y bueno, pues Nintendo en aquel momento, pues os podéis imaginar lo que me envió, unas felicitaciones y una gorra diciéndome que muchas gracias por participar en su competición. Y bueno, ahora os imagináis lo que hubiera podido ser campeón del mundo de Mario Kart en el momento actual. Entonces, bueno, digamos que ahí empezó todo y bueno, pues me he ido desarrollando realmente en la industria, prácticamente de mutuo propio. No había ni existe una formación reglada en eSports. Sí es verdad que dentro del territorio de la propiedad intelectual, propiedad industrial, que ahí sí me formé yo, legalmente hablando, hay una muy buena base porque al final a mí me gustaba no solo el territorio eSport desde el punto de vista competitivo, que además quizás lo podía entender porque, como bien sabéis, hay muchos valores del deporte que se desligan a la industria, sino que me gustaba desde el punto de vista más industrial, es decir, al final cómo funciona el sector
en ese background empresarial que al final que es lo que permite funcionar la locomotora. Entonces, pues bueno, pues me empecé a relacionar desde primer año de carrera en todo, bueno, con todos los agentes del sector gaming, asistiendo, conociendo, aprendiendo y bueno, pues a día de hoy, pues donde estoy, por suerte, y bueno, y ahora mismo en cuanto a cuál es mi foco de trabajo, más allá o abstractamente como lo he presentado, eSport y Gaming, trabajo con todos los agentes de la cadena de valor de la industria, desde publisher, equipos, plataformas de distribución de contenido, creadores, equipos, a todos los niveles y tocando pues prácticamente todas las ramas del derecho, desde mercantil, laboral, propiedad intelectual, industrial, competencia, comunicación audiovisual, digamos un poco un todoterreno, pero también es verdad que únicamente me dedico a mediotecnología en este ámbito. Entonces, bueno, pues te permite ese expertise final. Gracias, Emilio, espectacular. Bueno, no quería olvidar de agradecerle a Deva, que también nos apoya institucionalmente con este evento. Y ahora nos vamos a meter de lleno en algunas preguntas que les voy a ir haciendo y creo que a todos nos interesan. Mariano, a ver, si vos tenés que definir hoy qué son los eSports, y si yo te apuro y te digo, definime si son deportes o no son deportes, ¿qué nos decís? ¿Qué nos contás? Bueno, mira, creo que todos coincidimos en que los esports son competiciones profesionales de videojuegos, ¿sí? Y que comparten una serie de elementos que lo definen, como son el uso de videojuegos, que generalmente es online, que cuentan con estructura de competencia, que cuentan con gran dinero, cuentan con una audiencia o público que consume ese espectáculo y que tienen un enfrentamiento en tiempo real. Ahora, si la cuestión es si se puede o no considerar deporte, yo creo que es te voy a dar una respuesta un tanto gris. Creo que es un debate que aún nos debemos, por lo menos acá en Argentina, ¿sí? Si bien comparto la idea de que puede ser considerado deporte porque posee todas las características de un deporte en sí, ya que hay una actividad de carácter lúdico, tiene normatización, tiene un aspecto competitivo, y hasta estamos en un estadio de génesis de institucionalización. Hay una característica que no se comparte con el resto de los deportes, que en general es la actividad física, y que bueno, ese es una de las principales causas o fundamentos que utilizan los detractores para no considerar como deporte a los esports. Lo cierto es que acá en Argentina habría que preguntarse si todos los actores que integran la industria de los deportes electrónicos, de los esports, quieren quedar sujetos al régimen de política pública que se establece por medio del andamiaje normativo que configura todo el Sistema Nacional del Deporte. Y esto sería entrar dentro del sistema de becas que se otorgan a los deportistas, de registración dentro del registro de entidades deportivas, de subsidios que se le otorgan a las instalaciones deportivas, considerando también que todo lo que son las multigaming o los equipos de esports de Argentina propiamente dicho, hoy por hoy casi no cuentan con lugar físico, o sea, son entidades virtuales, por así decirlo. Así que estoy en un 50-50, o sea, te puedo afirmar desde mi entendimiento que sí, para mí se puede llegar a considerar un deporte, pero dejo el lugar a duda de si es conveniente o no a los efectos de la regulación normativa de los esports como deporte en sí. Perfecto, Mariano. A ver, Emilio, si de tu experiencia global, esta discusión, bueno, imagino que se habrá dado ahí en España, y me gustaría concretamente que veas en Argentina cómo crees que deberíamos resolver, no sé cómo deberíamos implementar esta discusión para que sea seria. ¿Qué te parece? ¿Cómo cabría la mejor definición en nuestro país, que es un país en vía de desarrollo en esta industria? Esto es una definición muy discordante, porque es que dependiendo del territorio, siempre insistimos en que los eSports no son territoriales, sino globales, y desprecian evidentemente a través de un sistema descentralizado. Pero claro, al final aquí las notas características de la cultura europea y de la cultura latinoamericana chocan frontalmente, y me explico. Y además esto mete una reflexión, porque sé que, y me consta que hay muchos letrados aparte de nosotros en este directo, y yo en primer año de carrera me dijeron que no había un término que haya dado tantas dudas a la doctrina, a la jurisprudencia y a todos los filósofos del derecho como ¿qué es el derecho?
no sé, me imagino que todos habréis tenido este debate en primeros años, pero aquí yo lo tuve, pues lo mismo me pasa con los eSports cuando yo entré aquí. O sea, yo pienso que no hay nada que dé más dolor de cabeza que preguntarnos qué son los eSports. Y esto además es una pregunta que es vital, porque al final el propio concepto etimológico es el que poder luego respaldar el legislador para poder regularlo normativamente. Y si me preguntas qué son los eSports desde mi punto de vista, sin tener una libreta para dar una definición, no hay ninguna institución que haya dado una definición clara, precisa y que no se haya basado en la abstracción y en la vaguedad del propio término para definir qué es derecho. Así que bueno, dando una voz al alza, ¿no? por mi parte hoy en este programa, yo diré que los eSports, en mi punto de vista, es una modalidad competitivo-tecnológica que enfrenta a dos o más jugadores dentro de un ecosistema digital, habitualmente motivado por una cantidad económica y que se materializa a través de las competiciones de eSport. Es decir, yo no entiendo que los eSport, o sea, me parece quizá no me parece tan acorde a como debería ser caracterizarlo directamente como competiciones de videojuegos, porque esto en mi mente es como decir, el fútbol es la FIFA. No, o sea, el fútbol tenemos otra concepción y esto por suerte esto sí está delimitado, pero yo no creo que podamos definir los eSports únicamente como competiciones de videojuegos al uso. Yo pienso que hay que profundizar más en ese sentido y eso es lo que puede invitar tanto al legislador en Latinoamérica como al español a dar una definición mucho más clara y dar una seguridad jurídica al propio concepto. Esto, por una parte. Por otra parte, en cuanto a... ¿Cuál era la otra pregunta? No, en Latinoamérica, digo, más allá de que esto es un fenómeno global, ¿cómo crees que nosotros deportes. podríamos crear un marco amigable como para que esta industria empiece a crecer y a desarrollarse? Claro, es que allí, bueno, a ver, al final aquí yo coincido quizá con el compañero que ahora mismo estamos en un limbo acerca de lo que puede ser y lo que no puede ser. Desde el punto de vista de la cultura europea, o por lo menos quizá desde el ámbito de la legislación española, concebir los eSports como un deporte ahora mismo es totalmente inviable, por dos razones sencillas. La primera es de orden jurídico, es decir, el Consejo Superior de Deportes aquí en España no ha admitido los eSports como una modalidad deportiva y por tanto no se puede entender como tal de ninguna forma. Eso por una parte. Vamos a decir, esa es la parte más jurídico estricta dentro del mundo del deporte. Desde un punto de vista más industrial, corporativo, que al final yo pienso que es lo importante, es que los eSports por encima de todo, son un producto comercial, producto de una empresa que lo ha desarrollado y tiene los derechos de propiedad intelectual sobre el propio título. Esto quiere decir que tú no puedes legislar algo que no es tuyo, puedes legislar la actividad. Es decir, puedes decir, la actividad económica de competiciones de videojuegos, cuidado, siempre suscrito a la política del publisher. Aquí en España, por ejemplo, esto no, en Argentina no sé al final cómo se sustanciará, pero es que aquí todavía sigue siendo esto imposible, porque no es posible terminar de legislar de ninguna manera sin enfrentarte, bueno, por lo menos en España, a normas de contenido intelectual e industrial. Al final chocan frontalmente con nuestra propia legislación. Y luego, por otro lado, también bajo la consideración de que se creen federaciones, los eSports se han demostrado que, lo que digo, son videojuegos. Entonces, y esto es un producto perecedero. El fútbol, ¿a quién pertenece? A nadie. Podemos decir que casi podría ser patrimonio de la humanidad, pero es que los eSports pertenecen a una empresa editora y son ellos los que deciden si el producto sigue en el mercado o se quita. Es decir, configurar todo un modelo económico en base a un título que lo puede retirar del mercado realmente cuando quiera sin enfrentar prácticamente ningún tipo de daño colateral, realmente hay que tomárselo muy en serio, porque no se puede configurar una industria o por lo menos un modelo deportivo, en España hablo, para un bien que realmente puede desaparecer. Entonces, yo diría que actualmente no lo podemos regular por el deporte. Es verdad que guardan similitudes en cuanto a criterios organizativos, pero claro, aquí hablamos desde un punto quizá de vista social, sí es verdad que desprenden valores propios del deporte. Y es verdad que los podemos entender que tienen valores asociados del deporte, pero si bajamos esto al territorio exclusivamente legal, en mi experiencia a nivel nacional y a nivel global, no puede hacerse. A menos que las casas editoras se dieran, vamos, por cada territorio la posibilidad de que los estados pudieran hacer esto. Entonces, pero, vamos, me extrañaría mucho que se permitiera a legislaciones nacionales meter en la política privada de empresas. Perfecto, clarísimo, Emilio. Mariano, una pregunta. Esta actividad
en concreto, ahora estamos hoy en pandemia, estamos encerrados. Digo, ¿notaste algún cambio en Argentina con respecto a la industria del videojuego? ¿Hubo alguna novedad que haya impactado el COVID? ¿Aceleró algo? ¿Disminuyó? Mira, en cuanto a eventos y ligas, los eSports tienen la suerte de contar con una naturaleza propia como es la electrónica. Y hablo de suerte porque, a comparación de los deportes tradicionales, los eSports no vieron un parate intempestivo, ¿sí? Si bien se suspendieron ciertos eventos presenciales, todo lo que es el cronograma de competencias se vio muy levemente afectado y teniendo como plan B lo que son los eventos online, ¿sí? Con lo cual, asumo que no habrá habido una modificación sustancial en el mercado de oferta y demanda, por lo menos no de manera instantánea, pero al verse extendida la medida de cuarentena, muchas empresas y marcas que no tenían por opción la apuesta a nuevas tecnologías o la transformación digital vieron en los eSports una nueva ventana de acceso, ¿sí? En cuanto a la oferta, los organizadores de eventos y competiciones no sufrieron cambio alguno, pero sí hubo algunas iniciativas de nuevos actores, como puedo hablar de deportistas profesionales, actores, cantantes. Hace muy poquito se hizo un torneo benéfico, la Champ League. Participaron Pablo Londra, el Kun Agüero, tenistas. De hecho, salió en las noticias últimamente que el Kun Agüero se copó un poco con la actividad de streamear, entonces con el streaming, que son transmisiones en directo de lo que uno hace cuando juega videojuegos. Y ya dijo que luego de cuando se reanude toda la actividad normal, además de jugar al fútbol, también va a continuar con el streaming. Siguiendo con la respuesta a lo que me consultabas en cuanto a la demanda de eSports, que propiamente dicho, hablando de consumidores en sí, el público que lo mira constantemente no cambió. Sí, probablemente hubo un aumento en el consumo de eSports. Y esto es respecto de la gente que usualmente miraba deportes convencionales, pero que hoy en día, al no contar con esa propuesta, porque está toda la actividad parada, y agravada con la situación de encierro, y contando con una gran cantidad de tiempo libre, prueba con consumir eSports. Un ejemplo de lo que te digo son los niveles de audiencia que estuvieron midiendo la Fórmula 1, el MotoGP, el NBA 2K, el NASCAR, en los medios televisivos, en los canales de ESPN 2, en Fox Sports 1. Acá en Argentina, lo que son las ligas más grandes, que es la Liga de Videojuegos Profesional, que es una empresa que vino allá a Europa, tuvo que suspender sus finales presenciales, siendo que tiene un formato de liga todo online y la final presencial, pero el cronograma o sea, la agenda de la competencia no se vio alterada. Por otro lado, tenés eventos grandes, el evento más grande de acá en Argentina, como el Argentina Game Show, que por la fecha en la que se da, por lo pronto, no vio alterada tampoco su agenda, con lo cual notamos que no hay un cambio relevante en cuanto a la actividad en sí, propiamente dicho. Ahora bien, en cuanto al tema de los patrocinios, es obvio que el coronavirus afectó a todos, ¿sí? Afecta a todas las fuentes de trabajo, todas las fuentes de ingreso, y bueno, las marcas, dentro del recorte de presupuesto que tienen que hacer, muchas veces afectan a la actividad porque los eSports son patrocinio dependientes, ¿sí? Estuve hablando con dueños de equipo de acá de Argentina. Ellos me han comentado que tuvieron algunos problemas con algunos patrocinadores, con algunos sponsors. Si bien no llegó a una instancia de reclamo judicial o extrajudicial por parte de equipos a patrocinadores o mismo de jugadores a equipos por ver suspendido o retrasado los pagos de los contratos, creo que viene de la mano porque todos son conscientes de la situación excepcional en la que nos encontramos. Pero para cerrarte toda la idea, yo creo que para ver el vaso medio lleno, creo que la cuarentena trajo una oportunidad importante a los eSports para ampliar la consideración que se tenía sobre la actividad.
Y lo que es la cuarentena, el confinamiento, el quedarse en casa, está permitiendo crear nuevas formas de visualización de la actividad y con ello una mayor cantidad de viewers y una puesta en conocimiento de muchas empresas que en su momento dudaron de la actividad y que por hoy están atreviéndose porque son una de las pocas actividades que se vieron impedidas o acotadas por el tema del coronavirus. Gracias, Mariano. Sí. Emilio, te he escuchado en tu programa en eSports Business Live decir que ha crecido el consumo de eSports, pero la pregunta acá en tu caso me parece que eso no hay tanta discusión, es, ¿llegaron allá al pico? ¿Qué va a pasar después de la pandemia? ¿Crees que es el pico máximo? ¿Crees que no? ¿Que todavía hay mucho camino por recorrer? ¿Si esto va a seguir expandiéndose como quizás se aceleró con el coronavirus? Esto va a afectar de forma desigual dependiendo del momento en el que nos encontremos. Estaba apuntando Mariano con muy buen criterio que al final el consumo se ha disparado y eso es lo que ha permitido que las cifras pues, sean astronómicas. En algunos casos se dupliquen, tripliquen. Las principales plataformas de distribución de contenido, como puede ser YouTube, Twitch, Mixer, pues han visto realzados esta cantidad de números, pero sencillamente porque ahora mismo todo el mundo está en casa y consume mucho más. Si ahora mismo vemos plataformas también como la HBO y Netflix, también se han disparado. Al final, consumimos más en el territorio digital sencillamente por la situación que vivimos. ¿Y esto cómo ha afectado? Pues en cuanto a los publishers, han visto aumentados sus ingresos, sobre todo en términos de microtransacciones durante esta cuarentena, pues por esta razón. La visualización también ha mejorado, por tanto las plataformas se están viendo también mejoradas, al menos en términos económicos. Por tanto, vemos que dos agentes importantes de la cadena de valor están aumentando. Los jugadores no van a vivir ningún tipo de cambio en este sentido, por lo menos desde mi punto de vista. A mí lo que me preocupa más es la posición del promotor y la posición o sea, es decir, de aquel que organiza las competiciones de eSport, de videojuegos, y luego la característica fundamental de los equipos. Entonces, por eso he dicho que hay muchas fases. En la fase 1, donde ha habido un enorme confinamiento, estos son los players que más se van a ver beneficiados. Estos son los publishers, que esto es un entrecomillado, que ahora explicaré, y las plataformas de distribución de contenido, tales como las que he comentado. En la fase 2 nos encontramos con los ERTE, nos encontramos con despidos, nos encontramos que al final la situación económica va a caer a nivel mundial y que eso evidentemente va a suponer un retroceso. En esta situación tenemos que mirar a los promotores. Por ejemplo, si miramos a la LVP, que es la Liga de Videojuegos Profesional, ha visto aumentados sus números, no se ha visto especialmente perjudicada, más allá de la cancelación de algunos actos de contenido offline, pero si nos vemos en el territorio más internacional, por ejemplo, además de aquí, bueno, digo a todos los presentes que esto es público. La consultora estadística de mercado, que es Newzoo, ha anunciado una serie de cambios, en mi opinión me parece súper conservadores, porque se han cancelado actos que evidentemente tienen una relevancia mundial y eso afecta a una gran cantidad de agentes no endémicos de la industria que han cerrado acuerdos de patrocinio, y yo pienso que va a afectar a muchas economías locales. Entonces yo pienso que este estudio que se ha presentado inicialmente por Newzoo, yo pienso que se debe ver complementado con la enorme cantidad de acuerdos que se han tenido que rescindir a esta causa y que evidentemente por causa de fuerza mayor no se va a poder recuperar. Esto es un perjuicio para la industria y es un perjuicio al final para las economías locales de los lugares donde se celebran. Eso es un hecho innegable. Situación post-COVID, y digo post-COVID o época de transición. Lo principal y lo primero de lo que recorta cualquier tipo de empresa cuando hay problemas económicos es del apartado de marketing y patrocinios. El sector eSport vive, el sector eSport y cualquier sector dedicado al entretenimiento, el principal flujo de ingresos es la publicidad y el patrocinio. Pero para cualquier sector, lo eSport, lo fútbol, el baloncesto, cualquiera, viven en gran medida de esto. Entonces, al final, si la principal fuente económica del sector eSport se ve tambaleada a razón de esto, pues claro, estamos pensando de que los equipos van a recibir de alguna forma menos ingresos. Esto podría ser una primera lectura. Entonces, ¿los equipos se pueden ver tambaleados por esto? Ya veremos, o quizá no. O quizá realmente la marca dice, oye, pues lo que ha demostrado tener sostenibilidad durante esta época de crisis es realmente este sector. Voy a apostar más por él. A lo mejor el efecto ola viene después, pero lo que está claro es que al final todavía hay muchos players que tenemos que ver cómo se van a terminar de
salir para adelante. Yo creo que en España el ecosistema particularmente es bastante sólido. No creo que vaya a haber unos cambios enormemente, o sea, que digas que un equipo se retira de la liga por no tener suficientes ingresos. Y además yo pienso que muchas marcas siguen el ejemplo de Kellogg's, por ejemplo, y quizá a uno le pueda ser un poco más de la época de crisis, que realmente lo que demostró esta marca es, durante una situación de crisis mundial, es sobreponerse y hacer un mejor modelo de negocio cuando todo el resto de marcas y la competencia se hundía. Entonces, yo pienso que esto puede ser muy revelador y si alguno aquí tiene alguna marca, le invito a que vea el caso Kellogg's, porque pienso que es muy determinante a la hora de demostrar cómo adaptarse a las nuevas circunstancias del mercado y con ello, pues, superar y mejorar el producto que puedas tener de la competencia. Gracias, Emilio. A ver, tanto Mariano como Emilio creo que coinciden en que en esta industria de los esports los principales ingresos vienen de la publicidad y el patrocinio. Cada uno en su país, ¿no? Mariano en Argentina, Emilio en España. ¿Cómo funciona el vínculo marca esports? Las marcas buscan a los esports buscan a las marcas. ¿Pueden contar un poquito qué son las marcas, las endémicas, las no endémicas? ¿Alguna marca que ustedes puedan resaltar que haya entrado en forma disruptiva? ¿Algún ejemplo concreto? Marian, en Argentina, ¿qué nos puedes contar al respecto? Bueno, en base a lo que preguntabas de cómo funciona, yo creo que es un 50-50. Es el interés por parte de los equipos en ser sponsoreados, en base a esto que venimos diciendo con Emilio, de que el 80% de la actividad hoy por hoy se sustenta en base a patrocinios, como sucede con cualquier actor de la industria del entretenimiento. Y también las marcas con esto de conseguir mucha mayor visibilidad, mucho mayor engagement por parte de los consumidores, tratar de lograr un posicionamiento. Muchas veces tratan de buscar renovar la imagen de la marca por el tipo de gente a la que apuntan. Si me preguntaba de alguna marca que, bueno, la diferencia entre marcas endémicas y no endémicas, la idea principalmente es de que estén vinculadas de manera directa a la actividad. Endémicas se puede hablar de cualquier actividad, de cualquier marca que tenga vinculación con venta de consolas, de videojuegos, de periféricos, de software, de computación. Las marcas no endémicas van a ser aquellas que no tengan vinculación directa y bueno, es un poco excluyente la definición, pero la realidad es que vas a encontrar de todo tipo de marcas, como puede ser automóviles, seguros, alimentos. Se me ocurre un caso de una marca no endémica que a mí me llamó mucho la atención cuando me tocó ir al AGS el año pasado, que es Galletitas Trío, que dentro de la industria de los alimentos no es una primera marca, como puede ser, no sé, Bagley. Y Galletitas Trío hoy por hoy se encuentra patrocinando un equipo de esports y está patrocinando una liga de Counter-Strike que se llevó a cabo la final a la Argentina el año pasado. Y a mí me llamó mucho la atención, se me presentó como algo disruptivo porque, digo, o sea, no siendo una marca de una primer marca, digamos, dentro del rubro de alimentación, ellos entendieron algo que esas marcas que tienen, digamos, una espalda mucho más grande, podrían haber entendido, pero lo entendieron antes. Esto de lograr una exposición en un mercado de nicho como son los esports, que está ajeno a otros medios de comunicación, que se mueve de otra forma y que tiene un consumidor muy particular, ¿sí? Yo te lo pongo como ejemplo de una marca que para mí fue visionaria y es una marca no endémica. Buenísimo. Emilio, ¿qué nos puedes contar?
Pues bueno, de cómo es el acercamiento realmente, yo pienso que en España, bueno, hace unos años es verdad que quizá había muchas más dudas acerca de cómo una marca debía entrar al sector eSport. Por suerte, tenemos tanto en agencias especializadas de reconocido renombre en España que al final las marcas acuden a ellas, o incluso son los propios promotores los que ya han hecho bueno, y hablo por ejemplo de la LVP, que al final ellos, cuando una marca se acerca e intenta tener ese feedback parte, realmente también les guían acerca de las posibilidades que ofrece el sector eSport, pero esto a mí me gusta bajarlo mucho a la tierra, es decir, cualquier director de marketing comprende los aspectos fundamentales de medición de KPIs, de métricas, y al final esto únicamente es medir, pero medir a través del mundo de los eSport, el mundo de los videojuegos. Al principio es verdad que había mucha reticencia, y sobre todo porque se estaba sobredimensionando el sector, es decir, al final los famosos vendehumos, eso hay en todos lados, pero en España yo pienso que cada vez al final esto está mucho más profesionalizado y ya las marcas pues no tienen tanto miedo a entrar. Es verdad que hay mucha reticencia todavía porque hay desconocimiento y evidentemente por ejemplo, una persona que vamos a decir que dirige un departamento de este tipo en una gran marca que sea muy tradicional, pues todo lo que le acerques al sector, vamos a decir, más moderno, más tecnológico, pues siempre le da miedo y siempre suelen optar por mejor malo conocido que bueno por conocer, lo cual termina siendo un error de contenido práctico para futuro para cualquier empresa que quiera avanzar y quiera posicionarse, vamos a decir, en esta industria 4.0 que es a la que nos abocamos a nivel mundial. Particularmente en cuanto a, bueno, diferencias entre endémicas y no endémicas, pues en la línea de Mariano realmente las endémicas son aquellas que nacen con la propia industria, es decir, normalmente asociadas al diseño, fabricación de hardware, software y todo lo que tiene que ver dentro del mundo de los videojuegos e ha incidido en él de una forma directa y sobre todo permite que se desarrolle. No endémicas, pues son aquellas que se han unido posteriormente y que normalmente están más asociados a sectores tradicionales, comida, bebidas, juguetes, de todo tipo hay. ¿En qué marcas a mí me parecen que son casos de éxito a nivel mundial y que para mí son de estudio? El caso de San Miguel con Tineretics, es decir, como una gran compañía de cervezas al final apuesta por un equipo de eSport para expandirse. Pues claro, lo que uno piensa es, bueno, cerveza, menores, esto no me cuadra. ¿Cómo se ha conseguido fraguar esto? Pues os recomiendo este caso de estudio porque realmente si tuviéramos mucho más os lo contaría, pero principalmente lo primero que se busca cuando vas a hablar con una marca, y os lo digo por si alguno tiene esa mentalidad o se encuentra en esa disyuntiva, nunca hablemos de números, hablar de valores. Es decir, al final, ¿qué une a la marca, qué une al equipo, qué une al promotor? ¿Cuáles son nuestros puntos de coincidencia común y cómo realmente puedes crear una historia a partir de ahí? Es uno de los principales activos que se trabajan en cualquier tipo de negociación y en cualquier tipo de patrocinio. Sin eso, realmente no hay nada, porque las marcas por lo que apuestan en el sector eSport, por lo menos aquellas que se lo toman en serio, son en relaciones duraderas. Es decir, a una marca no le interesa una relación de 3 meses, a una marca le interesa una relación de 1 año y normalmente con posibilidad de expansión. Pero claro, hay que saber muy bien cuál es tu producto. Es decir, para lo que digo, para cada puzzle hay una pieza exacta, pues lo mismo ocurre en el sector eSport. También casos de estudio, Telepizza, con Team Queso, me parece también caso de estudio. Dominó, con SL, Philips OneBlade, que además esto lo trajimos curiosamente hace poco al programa, me gusta mucho el ejemplo. Con el VP, Mafre, compañía aseguradora, como una compañía aseguradora entra del sector eSport con un promotor y claro, es algo difícil de concebir inicialmente, pero han conseguido también posicionarse. O sea, la estrategia de marketing que se vaya a desarrollar es fundamental. Cualquier marca puede entrar. Puleva también con otro equipo del sector. Nike también entra. Chupa Chups, que es una marca, por lo que vemos nosotros. O sea, ¿en qué mundo cabe que Chupa Chups entra a un sector como este? ¿Cuál es el valor que va a ofrecer a los consumidores finales? ¿Cómo se va a comunicar? Pues esto es posible. O sea, cualquier marca de cualquier tipo puede entrar al sector eSport, que es lo que quiero decir, si tiene el partner adecuado y la estrategia que se estudia de comunicación es correcta. Buenísimo. A los que quieran, que nos están escuchando, si quieren mandarnos por chat alguna pregunta para los expositores, lo pueden hacer. Ahí Leonardo lo escribió, pero bueno, se los digo también por acá. Mariano, a ver, hablamos, ¿no?, de la publicidad, el patrocinio, el sponsorship, pero quiero que ahora hagamos foco en el consumidor, en la gente que consume esports, que juega esports. ¿Hay alguna diferencia entre el fan tradicional del deporte
¿Y cuál sería el estereotipo del fan de eSports? ¿Cómo los puede diferenciar, si hay diferenciación, a ambos consumidores? Bueno, inicialmente yo creo que el fan de eSports, antes de ser fan de eSports, es gamer. Es raro que alguien encuentre atractivo en consumir eSports por medio de retransmisiones en directo si es que no, en su vida no vivenció jugar un videojuego. El gamer, por definición, es cualquier persona de cualquier sexo y edad que decida consumir videojuegos por medio de cualquier dispositivo. Hablamos de PC, mobile, de consola. Eso es un gamer. Ahora, el fan de eSports va un pasito más allá. Yo creo que, además de estar involucrado en esto de ser gamer, dedica varias horas de su día o de su semana en consumir el contenido que generan paralelamente los distintos actores de la industria. No solamente ir y jugar, sino también consumir streamings, leer noticias, escuchar podcasts dedicados a los eSports, asistir a eventos presenciales, asistir a eventos que, si bien no tienen competencia, están vinculados de manera directa o indirecta con el gaming o con la industria de los videojuegos. Para dar un poco de características de lo que es este fan de eSports, yo creo que no consume televisión y radio, de hecho consume streams y podcasts, es, si se puede decir, un consumidor on demand, o sea, que sabe lo que quiere, sabe lo que busca y tiene los medios para conseguirlo. En cuanto a su valor adquisitivo, tiene un nivel medio alto que le permite acceder a la tecnología necesaria para participar o consumir de eSports. Si nos podríamos atrever a dar una especie de edad promedio, yo creería, bueno, hay informes que dicen que la edad promedio del gamer es de 30 años, pero para mí el consumidor o el fan de eSports va a depender del eSport del que hablemos, ¿sí? El rango etario va a variar del juego, del videojuego que vayan a consumir. Yo creo que todas esas características van a entrar dentro del fan de eSports barra gamer. No sé si se puede agregar algo más, Emilio. Pues vamos a ver, en cuanto a esa dicotomía entre la diferencia entre el fan que sigue el deporte tradicional y aquel que es más fan de las competiciones de videojuegos, sí es verdad que hay una serie de notas características, muchas de ellas ya las ha mencionado ya Mariano, pero al final el corte de edad de la comunidad que sigue, consume eSport, porque hay que hacer una matización entre quien consume como fan y quien consume también porque es jugador. Aquí hay dos vías, pero en principio vamos a unificarlas para sintetizarlo más. Pero en principio tiene una media de edad entre los 16, 15 hasta los 33, 34 años aproximadamente. Se suele ser el baremo de edad. El baremo del deporte tradicional sube un poquito más, creo que se posiciona ya en torno a la mayoría de edad y llega habitualmente hasta los 50 y largos. Lo que sí es cierto, y esto para la gente que nos escucha, porque pienso que es importante, es que los eSports todavía tienen que vivir ese cambio generacional, es decir, tienen que avanzar, porque evidentemente nosotros cuando tengamos 40 años, que falta mucho para eso, o 45 o 50 años, realmente nuestros hijos ya van a adquirir la cultura que nosotros llevamos, es decir, van a coger nuestra estela y eso se va a normalizar. ¿Qué quiere decir esto? Que el espectro de edad va a aumentar considerablemente y ello va a permitir que la industria también crezca. Esto en un primer baremo. Segundo baremo, mayoritariamente el público es masculino, no sé cuánto ahora mismo está el tercio, pero diría que de cada 10, 8... No sé decir 7, pero 8 seguro son chicos y 2 son chicas. Voy a poner ese punto. Yo pienso que cada vez esto se va mediando, porque el principal problema que hemos tenido durante mucho tiempo es el enorme estigma que ha habido alrededor del mundo de los videojuegos y que, al parecer, si eres chica tienes que irte con una muñeca, está bien visto, si eres chico coges un mando, está bien visto, cuando realmente pues nada tiene que ver en nuestra sociedad. Un chico puede coger una muñeca y una chica puede ser una gamer impresionante. Yo pienso que esto al final va también un poco con el toque cultural, ¿no?, que poco a poco vamos desarrollando y espero que sigamos avanzando, por lo menos en cuanto a mentalidad social se refiere a nivel mundial.
consideraciones aparte. El perfil de gamer, habitualmente, la electrónica suele estar entre sus 5 primeras opciones de compra a la hora de elegir a lo que le quiere dedicar gasto. En cuanto al perfil quizá del deporte tradicional, la electrónica creo que está en un octavo, en un séptimo puesto y normalmente asociados a televisiones. Es decir, al final el fan del fútbol, ¿no? Porque al parecer es el que más conocemos, pues lo que quiere ver es el partido en un home cinema enorme y estar en el partido cuando no puede estar en el estadio. ¿Qué más notas características? Está apuntándolo muy bien y me gusta, y me gusta mucho porque yo pienso que esto no lo tienen asociado muchas empresas, o por lo menos, bueno, ni el sector político, valga decirlo. Es que el gamer en general tiene un nivel el fan de eSport tiene un nivel cultural alto. O sea, es decir, tiene estudios superiores habitualmente. O sea, al contrario de lo que se dice que cuando, bueno, hace unos años, ya hace años, se concebía el fan de eSport, lo típico, como la persona con gafas, gordito, con diabetes y estar todo el día en su casa jugando a videojuegos, cuando realmente no es así. Quizá eso era en los años 80, donde se podía concebir, pero lo que he dicho, todavía falta un tanto avanzar a este respecto. El nivel de ingresos también, estaba abundando Mariano, que tiene razón, suele ser medio alto, los que se dedican, los que consumen eSport, y bueno, me imagino que hay más notas características, pero ahora mismo estoy tirando de recuerdo del informe ese, pero sí, en todo caso, al final es generacional. Las diferencias son generacionales. Es como pasar ¿qué puedo decir? De lo que ahora denominan los millennials a generación Z y ver ahí el baremo al final de lo que nos distingue en cuanto a gustos de consumo. Pero en todo caso hay diferencias notorias, pero repito, están consignadas por la edad, el tiempo y el momento cultural en el que se han suscrito. Y Emilio, ahí te hago una pregunta que nos hace un integrante de este webinar, Marcelo Bueno, nos pregunta cómo se maneja en España aquellos menores de edad, si está permitido o no, que participan en competencias. ¿Esto es viable, no es viable? ¿Pueden competir? Dice la primera, ¿no? Dice, ¿qué nos podéis decir sobre las menores de edad para participar en torneos? Vamos a ver, aquí tendría que haber muchas matizaciones. El torneo, ¿qué tipo de torneo? ¿Es una empresa? Esto es una asociación que no tiene ánimo de lucro, sí tiene ánimo de lucro, está bajo una modalidad organizada, no está organizada. Aquí esta pregunta podría tener muchos tiros, pero en principio los menores, todas las actividades que estén asociadas al ocio, ¿no? Pues yo pienso que los menores, a partir de una determinada edad, pongamos 14, 15 años, evidentemente con el consentimiento de sus padres, oye, pues deberían poder participar con total libertad. Es decir, siempre y cuando no supongan un peligro para su integridad física o evidentemente intelectual o para su salud, yo pienso que, vamos, me parece beneficioso y sobre todo porque, bueno, yo recuerdo en mis tiempos, o sea, bueno, mis tiempos, joder, que me hacéis sentirme viejo, qué horror. Pero realmente yo disfrutaba cuando iba a competiciones, oye, con mi equipo, con la gente, y oye, pues me lo pasé bien. Yo pienso que se ganan muchísimos valores a través de los videojuegos. Bueno, además os podría poner mi caso, pero no, eso lo hablaremos en otro lugar. Pero os puedo asegurar que se adquieren un montón de habilidades transversales, pero enormes. O sea, desde, le voy a contar por encima, desde mejoría de idiomas, oratoria, resolución de conflictos, capacidades de liderazgo, autogestión del tiempo, saber controlar emociones. O sea, yo pienso que hay muchas habilidades que eso luego a tu campo profesional, cuando ese chico sea mayor, las va a poder desarrollar ahí. Y a mí me parece súper enriquecedor, cuidado, al igual que cualquier otro tipo de actividad. Si está bien realizada y realmente puede suponer un beneficio para el menor, me imagino en ese caso que fuera tu hijo, yo lo vería totalmente normal y además que sea algo productivo. O sea, es decir, que los eSports por encima de todo son entretenimiento. Es decir, que no tiene, o sea, hay mucha gente diciendo, yo juego al eSport y yo tengo que llegar a ser profesional. Bueno, ¿y por qué? O sea, ¿no te lo puedes pasar bien con tus amigos? El objetivo de los eSports es ser profesional, ¿no? O sea, ¿cuántos futbolistas hay en España o en Latinoamérica? ¿Cuántos viven profesionalmente? Muy pocos. O sea, yo pienso que la experiencia tiene que ir primero a entretenerte, a desarrollarte personal e intelectualmente y luego, si eres bueno, oye, pues prueba, a lo mejor llegas, pero en principio
debe ser una actividad asociada al ocio y al entretenimiento. Bien. Marian, te hago una pregunta que nos hace Pablo. Nosotros que somos un país muy futbolero, ¿cómo ves la recepción de los equipos de Superliga? ¿Qué experiencias ahí citó, bueno, Independiente, Estudiantes? ¿Cómo ves ese mercado? Digo, los clubes de fútbol se quieren meter en este mundo, no se quieren meter, la industria del video no quiere que se metan. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, particularmente con el fútbol me ha pasado que me he reunido hace 2 años con los equipos de la escena, de la industria argentina de acá, no de los equipos de fútbol, sino de los equipos de esports. Ellos tenían mucho miedo de que el fútbol descubriese el potencial que podían llegar a tener los esports y que se metiesen. Por ahí miedo infundado, porque claro, uno acostumbraba a hacer todo mucho a pulmón y ver que viene un gigante como River, como Boca, como Independiente, que tiene una infraestructura atrás monumental, tiene ingresos de un montón de lugares que no depende pura y exclusivamente del patrocinio, los apabullaba un poco la idea de que el fútbol viese interés en los esports. A mí me parece divertido el hecho de que los equipos de fútbol se estén dando cuenta de que por ahí, en base a la definición que tratamos, digamos, a la descripción que tratamos de dar con Emilio de lo que es un gamer o un fan de esports, los equipos se dieron cuenta un poco de que por ahí estos chicos que consumen esports no consumen naturalmente deportes convencionales, con lo cual es difícil que se vean atraídos de llegar a los equipos de fútbol o de ir a la cancha a ver un partido de un River Boca, por así decirlo. Yendo más a la pregunta que hizo Pablo, hoy por hoy los equipos de deportes convencionales, los equipos de fútbol, sí vieron atractivo en esports. De hecho, todos se sumaron a la eSuperliga, pero bueno, por iniciativa de la Superliga en sí. Pero de a poco van tomando, se van dando cuenta un poquito de la estrategia de lo que es tratar de acceder a este fan de esports que ellos no tienen acceso tan fácilmente. Y como bien señala, los ejemplos fueron Estudiantes, Argentinos Juniors, Independiente, bueno, actualmente River, que también se ha metido en la liga de la LVP. Y tengo conocimiento de otros equipos que también piensan conformar equipos de esports de otros videojuegos que no sean FIFA o que no sean el Pro Evolution Soccer. Pero creo que pasa por lo mismo que pasa cualquier marca o cualquier empresa cuando se pregunta qué es esto. O sea, ante el desconocimiento de meterse en una industria en la cual hay diversificación de competencias, en la que uno no sabe cuál es la competencia que tiene mucho más peso, cómo estructurar la agenda, hay referentes dentro de la industria a los cuales ir a consultar, ser una industria que realmente es bastante joven. El promedio de edad que tienen los CEO con los que hablo habitualmente, dueños de equipos, son más jóvenes que yo. Yo tengo 34 años. Son gente muy joven que por ahí no tuvieron experiencia anterior manejando una empresa y su primera empresa propiamente dicha fue la creación de un equipo de esports. Entonces creo que todas esas aristas se complotan en algún punto como para que los equipos de fútbol digan, bueno, a ver, ¿en qué escenario nos encontramos con los esports hoy por hoy? Es algo que está, como no está tan desarrollado, no está tan sofisticado, el miedo viene más por el desconocimiento, creo yo. Pero al darse cuenta de los, digamos, de los pioneros, como fueron Independiente, Argentinos Juniors, Estudiantes, Argentinos Juniors vivenció experiencias en League of Legends y creo que hace unos meses dejó al lado el proyecto. River hoy por hoy está metido de lleno en la liga de videojuegos profesional. El Estudiantes, tengo entendido que está proyectando sacar un equipo de, creo que Counter-Strike.
Queda esperar, queda que se sigan entrometiendo un poco más, a ver, la realidad es que si esto sigue avanzando va a crecer al ritmo que cualquier deporte convencional, ¿sí? Ya comparte muchas características del deporte convencional, entonces naturalmente yo creo que los equipos van a ir tomando de a poco interés. En Europa pasa, de hecho, hoy estaba en Twitter y por ejemplo, Cream Sports se asoció con el Real Betis de España, que es un equipo de fútbol, y la noticia fue de hoy en día. Yo creo que acá en Argentina estábamos en la antesala de que todos los equipos en algún punto encuentren, fuera de sus jugadores de la Superliga y fuera de sus jugadores de la Liga Argentina de Pro Evolution Soccer, encuentren algún lugar en el que se den cuenta que pueden llegar a más fans a través de los esports. Yo creo que estamos en esa transición en el momento. No es que hay un total desinterés. Hay desinterés, sí, fundado en el desconocimiento de cómo se maneja la industria, pero cuando vayan probando de a puchitos cómo se va desarrollando todo, yo creo que vamos a encontrar mucha mayor cantidad de actores del fútbol metidos en el escenario de los esports. Gracias, Marian. Emilio, dos preguntas que te quiero hacer del público. La primera, cortita, ¿cuál es el eSport, si tenés conocimiento, que más se consume en el mundo? Y la segunda que nos hacen es, ¿qué diferencias hay legales de políticas de usos de términos y condiciones entre distintos países que vos conozcas? ¿Cómo son esas políticas? ¿Qué diferenciaciones ves que existen? Bueno, pues en cuanto a la primera pregunta de cuál es el sport más consumido del mundo, es League of Legends, a todos los efectos. Además, hay una serie de tablas que hace la consultora Nielsen, que ahí lo puede ver perfectamente, que hay un, bueno, ET Observer, también eso lo publica, que saca el Tier 1, Tier 2 y Tier 3 de los eSports más consumidos. Además, creo que es un informe trimestral, o sea, es decir, que aquí lo puedes ver y puedes ver que ahora mismo top 1 siempre está League of Legends y sencillamente porque... y esto pasa muy habitualmente cuando vemos toda la cadena de valor de la industria y la verticalizamos, es decir, empezamos hablando pues de abajo, jugador, equipo, promotor, publisher. Cuando llegamos al publisher parece que nos quedamos ahí. Es decir, League of Legends, juego, Riot Games. Bueno, ¿y qué está por encima de Riot Games? Cuando nos fijamos en esto, vemos a Tencent Holdings. Y cuando vemos a Tencent Holdings y vemos el nivel de acciones que tiene a nivel global en una enorme cantidad de títulos, te da una impresión, una visión global de al final el poder que tiene una sola empresa en el mercado de los videojuegos. Os animo a todos a que veáis Tencent Holdings y el nivel de acciones que tiene en cada uno de los títulos que hay ahora mismo en el mercado. Porque lo primero que va a venir a la cabeza es prácticamente lo que es Riot Games, que únicamente es una pata de un enorme conglomerado empresarial. Es esto comparado con lo que tiene esta empresa. Entonces, esta consideración os aconsejo que la veáis porque es muy interesante desde el punto de vista práctico. Y luego, en cuanto a diferencias legales en políticas y uso de términos y condiciones entre países frente a un torneo online. Aquí, claro, vamos a ver, las condiciones y la política de uso están suscritas. Habitualmente el publisher se establece la normativa interna de cada uno de los países, excepto casos muy flagrantes donde hay vamos a decir, un desarrollo normativo muy concreto. Ahora mismo, con los que yo ya he trabajado, la verdad es que se suelen ajustar normalmente a la política nacional en aspectos básicos y luego someten las disputas habitualmente a un territorio que les favorezca. En cuanto a las condiciones y las políticas legales, por ejemplo, cuando vas a hacer un torneo tanto online como offline, al final lo que tú tienes que adquirir es una serie de royalties o licencias, que realmente termina siendo una cesión de los derechos de propiedad intelectual dentro del aspecto de, bueno, en caso de que seas broadcaster, pues transformación, y en el caso de que seas un organizador, pues habitualmente acto de comunicación pública del propio título, y evidentemente es una explotación económica del título. Lo que quiere decir todo esto, que parece muy berenjenal, es al final, yo quiero hacer una actividad económica a través de tu producto para un torneo, pues bueno, pues yo pago una licencia para poder hacerlo. ¿A qué términos estará suscrito ese tipo de licencia? Eso ya dependerá del publisher. Riot Games tiene una política, Electronic Arts tiene otra política, Blizzard tiene otra política, o Psyonix, por ejemplo. Bueno, ahora ya no porque la compró Epic en 2019, pero al final cada publisher tiene su propia política. Entonces, si ahora mismo tú quieres organizar un torneo online,
lo que se debería hacer siempre es tener una licencia del publisher para poder hacer ese dicho acto de explotación en ese determinado territorio. Habitualmente tienen delegaciones, es decir, si hablas con Riot, pues, por ejemplo, para League of Legends en Latinoamérica, yo te aconsejo que hables con los compañeros de Riot Games Latinoamérica, porque ellos al final lo que te van, o sea, porque estos tipos de contratos no están estandarizados y suelen ser modelos ad hoc, es decir, para cada persona se hace una determinada acción. No hay algo que esté estandarizado y pues toma, organiza. Excepto, por ejemplo, miento, Psyonix, por ejemplo, que es el desarrollador de Rocket League, el juego de coches con la pelota, ¿no? Para aquellos que no lo conozcan, permite una licencia abierta hasta un máximo de price pool. Entonces, por eso digo que al final hay que observar mucho con qué tipo de publisher hablamos, porque en él estarán sujetos las medidas de condiciones de la participación para la actividad económica. Quizá esto es un poco lioso, pero si tenéis dudas, luego esto ya los contesto quizá un poco más en privado, porque esta pregunta particularmente puede tener muchísima amiga y muchísimas patas. No, muy bien, Emilio, muy claro. Mariano, te hago una pregunta bien concreta. Hoy en la Argentina, ¿qué oportunidades, a quién genera trabajo la industria de los esports? ¿Quién ves que son los más beneficiados o los que están teniendo hoy más laburo en esta industria? ¿Qué actores del ecosistema o qué profesionales ves que hoy sí están trabajando de esto? Profesionales, y te diría abogados seguro, contadores están trabajando a la par de los abogados porque últimamente las ligas están exigiendo a los equipos algo que no sucedía antes. Las ligas le están exigiendo a los equipos que se constituyan legalmente con figuras asociativas, con lo cual mantener una sociedad anónima, una SRL o una sociedad por acciones simplificadas, o siquiera si se pensara en una asociación civil, requiere sí o sí del asesoramiento de un contador. Luego queda pensar en la estructura orgánica de un equipo, de una multigaming. Vamos a pensar en un director deportivo, vamos a pensar en coach de distintos juegos. Bueno, los jugadores son el núcleo fundamental de cualquier equipo. Vamos a pensar en un community manager. No olvidemos que el foco principal de los esports es la espectacularización, y dentro de lo que es la espectacularización, necesariamente la labor comunicacional es importantísima. Los community managers seguramente van a ser una figurita muy buscada entre los distintos equipos. Me arriesgaría a pensar, estoy pensando actualmente en estructuras orgánicas de distintos equipos que conozco, con los cuales tuve la oportunidad de trabajar. Licenciados de marketing yo creo que no hay. O sea, licenciados, puede haber gente interesada en marketing, pero no conozco gente licenciada en marketing que esté trabajando de manera directa o vinculada con equipos de esports. No estoy hablando de equipos de deportes convencionales, equipos de fútbol que esté metido en esports. Ahí ya cuenta con una estructura muchísimo más grande. Te puedo llegar a decir también que psicólogos deportivos o psicólogos pueden estar trabajando. Muchas veces los equipos de esports que cuentan con Gaming Office o con Gaming House, que son los lugares donde tienen instalado todo el setup, todas las computadoras en línea para poder jugar de manera contemporánea todos juntos, y si es que eventualmente tienen que realizar entrenamientos o competir en alguna competencia, lo puedan hacer de ese lugar. Es muy necesario el psicólogo para tratar no solamente la convivencia que se da dentro de la Gaming Office o dentro de la Gaming House, sino todas las presiones que sufren los chicos cuando compiten. ¿Qué otro profesional se me ocurre? Bueno, diseñadores gráficos, acompañando de la mano totalmente a la labor comunicacional que hace el community manager. Creo que hay muchas profesiones involucradas. El trabajo dentro de eSport es muy interdisciplinario, lo cual es buenísimo.
Te puedo agregar también relatores o lo que se llaman usualmente casters, que es lo que le ponen la emoción al relato, a las competencias, analistas que van de la mano junto con los relatores para hacer mucho más nutrido este consumo que se hace en las retransmisiones en directo. Hay muchas profesiones, hay muchos profesionales que se pueden involucrar de manera directa con el mercado de eSport. Eso es algo que está buenísimo, que es algo muy rico de la industria. Pero hay que perderle un poquito el miedo a la industria. Buenísimo. No sé si eso... Sí, perfecto. Perfecto, Mariano, está clarísimo y creo que está bueno todos los que estamos escuchando difundir, ¿no? Lo rico que es para la industria está lo que decís vos, ¿no? Especie de vinculaciones interdisciplinarias entre distintos profesionales que se pueden llegar a dar. Emilio, te hago una pregunta también del público de César desde Chile. Un poco hablamos de regulación, pero nos pregunta a ver si te animás a decirnos algún ejemplo para seguir en Latinoamérica de regulación, ya sea europea, asiática, donde vos creas que podemos utilizar para hacer crecer la industria en nuestra región. Buah, esta pregunta es complicada, ¿eh? hay que aplaudirlo porque esta es ponerte en un apuro. Vamos a ver, dependiendo, o sea, yo pienso que al final la regulación va sujeta a la propia connotación cultural. O sea, y lo tengo claro. Y bueno, independientemente de la política y al final del desarrollo, y permitirme la expresión quizás no es del todo acertada, pero democrático del país de donde nos encontremos. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, modelos que se puedan seguir basándome en el modelo de Argentina, pues yo la verdad es que el más cercano que se podría incluir quizá pueda ser es que no quiero decir el alemán, pero o el alemán, y si las cosas espero que vayan como espero que vayan para España, yo pienso que también nuestro país puede ser una pequeña referencia para ello. Pero depende de cómo al final en Argentina se entienda los eSports y cómo finalmente el legislador al final termine de, bueno, Argentina o cualquier país de Iberoamérica, termine de darle algún tipo de connotación jurídica. Pero lo que digo, y al final sigo defendiéndolos, es que si no hay un desarrollo etimológico del propio concepto, es que no hay nada que hacer. Porque, bueno, lo peor que le ha ocurrido a los deportes electrónicos, y esta grabación va a estar para recuerdo, es precisamente la propia carga peyorativa del término. Es decir, que los deportes electrónicos se hayan denominado deportes electrónicos le ha hecho un daño terrible, pero terrible. Porque al final el propio sentimiento de asimilar algo al deporte cuando inicialmente no lo es, que podría serlo, pero que no lo es, al final hace entender una acepción social que es difícil de entender. Porque o sea, hay mucha gente aquí en España y, bueno, sin dar nombres y mucho menos instituciones, que yo, por ejemplo, reviso contratos, hemos hecho auditorías de contratos y aplican todavía en muchas cosas la regulación que rige para el deporte, para la contratación de jugadores. Y esto yo me lo he encontrado. Entonces, lo que quiere decir es que al final yo pienso que el propio concepto ha dinamitado mucho en términos jurídicos el propio ecosistema. Si me preguntas así, ¿qué país creo? Yo creo que en el momento actual Alemania o España pueden suponer símiles importantes para el desarrollo normativo. Quizá en un estudio comparado a esto se podría matizar un poco más entre Argentina y España. Pero esto está sujeto a mucho entrecomillado. O sea, es decir, no podemos tener una solución como este es el modelo que hay que seguir. No. O sea, es que el legislador al final es el que tiene que entender el propio fenómeno. Yo lo dice uno que realmente ha pertenecido a la primera comunidad autónoma y en este caso al partido gobernante aquí en Canarias, que ha propuesto la primera regulación en eSport de España. Es decir, conozco de primera mano esto. Yo antes estaba como director del Departamento Tecnológico de Innovación y Nuevas Tecnologías en Coalición Canaria, que era el partido que estaba aquí, y os aseguro que es muy complicado regular. O sea, es muy complicado entender realmente de qué forma se puede adentrar a la sociedad y sobre todo que hay mucho bloqueo. Porque los eSports se han entendido de diversa forma dependiendo el player con el que nosotros estemos interactuando. Entonces, yo pienso que esto al final, dependiendo de cada territorio, la propia idiosincrasia de
de ese territorio sobre el que podemos construir algo, pero no podemos basarnos en España se hacen las cosas bien, vamos a asemejarnos a España. Hay que entender muy bien la filosofía, la política, la cultura de ese país para que podamos hacer un desarrollo uniforme, porque nada que tiene que ver Corea con, bueno, en este caso Corea del Sur con China, con la regulación que hay en Alemania, con la de España, con la que se rige en Brasil o en Filipinas, que en Filipinas ahí, pues están considerados, están dentro del baremo de deporte. Perfecto, o sea, perfecto. Y complicado. Emilio, aprovecho que te tenemos acá y estábamos hablando un poquito fuera de arrancar el Zoom. ¿Qué experiencias podés contar de blockchain en la industria de eSport? ¿Podés contar algo de eso? Hay gente que está vinculada acá en Argentina, que está armando algunos proyectos para empresa. ¿Tenés algo para decir, alguna experiencia concreta de esta tecnología aplicada a los eSports? Que hayan llegado en blockchain, hay algún tipo, sobre todo, bueno, dentro del ámbito tecnológico, con lo que yo he podido trabajar es en proyectos en Big Data, bastante, sobre todo en análisis de datos hay una enorme cantidad, criptomonedas, que eso es verdad que al final la tecnología madre es esta, pero hay un desarrollo todavía muy minúsculo en cuanto a esto. Es verdad que hay muchos proyectos en Alemania que se encuentran en fase de desarrollo. Hay 2 startups, pero de estas no os puedo comentar nada. pero sí es verdad que yo pienso, ahora no, pero si repetís programa en septiembre, yo me comprometo a que de estos casos, si me dan permiso, yo os lo cuento, ¿vale? Pero os puedo decir que al final es una tecnología que nos va a permitir agilizar mucho, sobre todo en procesos. Y al final es de lo que hablamos, es que la propia volatilidad, la propia disrupción del fenómeno fenómeno, yo ya quizás no es mejor considerarlo fenómeno, de esta industria, permite que, por ejemplo, hay un proyecto, no me acuerdo cómo se llamaba, que éramos capaces de evaluar en tiempo real las capacidades motoras de un jugador. O sea, realmente hay cosas sorprendentes si vemos sobre todo el plano internacional, pero comentar de forma profunda un proyecto ahora mismo sí que no puedo. Pero sí es verdad que pienso que es una tecnología incipiente y que en todo caso va a permitir que saquen nuevos proyectos en eSport. Pero cuidado, no creo que sea la hora, ¿eh? O sea, yo pienso que la tecnología precisamente 5G es la que va a permitir, junto con el análisis de Big Data, poder desarrollar nuevos proyectos en blockchain. Pero no sé si el año 2020 será el año, aún sabiendo la situación que vivimos. Yo casi que apuro para el año 2022-2020, entre el 2022 y el 2025, donde vamos a poder ver proyectos interesantes que realmente sean modelos de negocio útiles y que podamos nosotros, pues traerlos a colación como casos de éxito. Buenísimo, Emilio, te comprometemos después para septiembre. No, yo lo digo, yo para septiembre espero sobre estos dos, es que son dos startups que además son internacionales, una está en Illinois y otra está en Alemania, que tienen proyectos basados en blockchain para el mundo gaming y en concreto también dentro de esta pata los eSports. Y bueno, si las cosas les salen bien, que yo espero que sí, yo desde aquí les mando todo el ánimo y toda la fuerza porque son proyectos complicados. Vamos, sin ningún tipo de problema, que los hablamos y los comentamos. Buenísimo. Bueno, vamos a ir ya medio cerrando, porque acá en Argentina es hora de almuerzo, así que muchos deben ya estar con hambre. Pero quiero desmitificar un mito o no, Mariano. Muchos opinan y dicen que los eSports, depende de la disciplina del juego, ¿no? Pero que generan violencia. ¿Qué hay de cierto o no cierto, sobre todo en los chicos más chicos? Sobre todo hay padres acá que nos están escuchando. ¿Qué hay de cierto en eso o no tiene nada que ver? Si hay algún estudio científico al respecto, ¿qué nos puedes contar? Mira, en una actividad donde hay casi nulo movimiento físico, te podría decir que no lo es, o el ajedrez te parece violento. Ahora, si la pregunta refiere al eterno debate que se viene dando de si la violencia en los videojuegos genera violencia, hay una innumerable cantidad de investigaciones científicas que demuestran que no existe una relación directa entre la violencia que pueda llegar a demostrar una persona y el consumo de videojuegos violentos que dicha persona violenta pudo haber realizado. Es más,
hay desde estudios psicológicos hasta económicos en los cuales se ha analizado la tasa de delitos violentos que se cometieron una semana después de la salida de venta de videojuegos populares, como puede ser el Grand Theft Auto, que pueden ser denominados violentos. Y las evidencias, o sea, la conclusión y la evidencia que arrojaba ese estudio era que no había vinculación directa entre el consumo de videojuegos violentos y las personas violentas, o la violencia que algunas personas pueden ejercer. Me acuerdo de un caso particular, un tiroteo que hubo en los Estados Unidos en una escuela, creo que era, que es algo habitual, vemos noticias constantemente de tiroteos en Estados Unidos, y que Donald Trump había salido, o personal que trabaja de manera directa con Donald Trump, había salido a cuestionar, digamos, el consumo de videojuegos por esa persona y a decir que el problema eran los videojuegos violentos. Lo hizo a través de un tweet, esto fue en el 2019, creo. Y ese tweet lo contestó el presidente de Nintendo. Y en esa oportunidad el presidente de Nintendo le puso una infografía en la que demostraba todo el consumo de videojuegos por parte de un montón de países, y en una segunda imagen se encontraba digamos, el nivel o la cantidad de tiroteos que había habido promedio por año en esa misma cantidad de países. Y el único país que destacaba era Estados Unidos. Cuando Estados Unidos, dentro del nivel de consumo de videojuegos, estaba dentro del top 3 de videojuegos. Y dentro de ese top 3, ninguno de los otros dos países que estaba dentro de ese top 3 tenía una cantidad de tiroteos masivos como lo que se había señalado en la otra imagen en Estados Unidos. Con lo cual, yo, digamos, comparto la opinión de que el consumo de videojuegos que pueden ser considerados violentos, que bueno, ahí se dispara otro debate, que es ¿a qué denominamos violento un videojuego? Porque, o sea, si lisa y llanamente el objetivo de un videojuego es que la vida de un contrincante, que puede ser plasmado en la imagen de un rey, como sucede en el Clash Royale, que es un juego en el celular, alcance cero, y cada vez que le pegan a ese rey salta una gotita de sangre que está dibujada en caricatura, que denominamos violencia dentro de los videojuegos, ¿no? Porque, o sea, si hacemos una definición de violencia y la hacemos amplia, entraría, digamos, que la vida de tu contrincante llegue a cero, estarías matándolo, asesinándolo. Pero bueno, de eso se encargan los organismos que califican cada uno de los videojuegos, ¿no? En nuestro caso, en Argentina, sería el Instituto de Ciencias Audiovisuales, el INCA. En Europa está el SRB, el PEGI en América, en Estados Unidos y en Canadá está el SRB. Pero bueno, resumiendo y cerrando un poco la idea, para mí el juego violento no transforma o no dispara violencia en los consumidores, sino todos los chicos que juegan en el Counter-Strike, es uno de los juegos con mayor cantidad o al Fortnite con mayor cantidad de consumidores o de usuarios, estarían saliendo a la calle a dispararle a las personas. Y no está sucediendo hoy por hoy. Perfecto, Mariano. Y voy con la última, con Emilio, y para ya ir cerrando. Emilio, una pregunta que nos hace uno de los oyentes. Con respecto a experiencias de hackeo en plena competencia online, ¿tuviste alguna? ¿Qué ocurrió? ¿Qué nos puedes contar? Al principio, sí, yo recuerdo los campos, la SL, que me imagino que todos la conocéis, hubo un momento donde lo primero que tienen que hacer era asegurar la integridad de las competiciones. Y evidentemente, no solo hackeos, al final el uso de malwares o programas
que permiten a los jugadores, estando desde casa, pues bueno, no cumplir con la reglamentación de la competición. Por ejemplo, haciendo headshot en el Counter-Strike de forma automática, o realmente utilizando lo que hemos comúnmente conocido como chetos. Al final, pues doparte la cuenta para tener una ventaja competitiva sobre el resto. Esto es uno de los principales problemas al que se enfrentan todas las competiciones, porque al igual que los métodos de control de las mismas a través de este nivel de ciberseguridad aumenta con el tiempo, también es verdad que estos delincuentes realmente cada vez son más listos y utilizan técnicas más sofisticadas. Y aquí precisamente os voy a lanzar el guante, que sepáis que uno de los proyectos en blockchain va por estos tiros, para asegurar realmente a través de este código súper cifrado el que no se pueda vulnerar vamos a decir, la franja de seguridad de estas competiciones, porque la integridad tenemos que recordar que no solo afecta a la competición, sino también a todos los que rodean el propio espectáculo audiovisual. Esto quiere decir que si un jugador hace trampas, más allá de que el equipo sea expulsado de la competición, es que tanto la organización como los anunciantes, como los propios patrocinadores del equipo pueden emprender acciones legales contra el equipo, y luego el equipo una acción de repetición contra el jugador. Es decir, no solo puede haber responsabilidad penal, sino también responsabilidad civil, más allá de que te expulsen de la competición. Y esto lo dejo en forma para que por lo menos tengáis una idea panorámica. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias Mariano, gracias Emilio. La verdad que un placer poder haberlos escuchado y darnos una idea de este mundo de los videojuegos, tanto a nivel amateur como competitivo. Les vamos a pedir, si se animan, vamos a prender las cámaras para hacer una fotito final, a los que no las tienen prendidas, y ya vamos a ir cerrando. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, bueno, está el mail del estudio, que es estudio, ahí está escrito, @rbabogados.com.ar. Esperemos ahí contar con Emilio nuevamente, y bueno, la idea es seguir obviamente con este ciclo de webinars que estamos haciendo vinculado al deporte de alguna manera, y creemos que no podíamos dejar afuera a los esports. Así que bueno, agradecerles a todos. Gracias Mariano, gracias Emilio, gracias Leo. Un placer. Decinos, perdón, Leo. antes de que hagas el cierre, Mónica Lovera, que es abogada, especialista en Derecho Deportivo e integra la Comisión de la Mujer del Colegio Público de Abogados, y trabaja para la Asociación de Derecho Deportivo, nos consulta si va a quedar grabado. Nosotros estamos grabándolo. Cualquier cosa, si aquellos que pudieron sumarse tarde pueden contactarse a los correos que están ahí en el chatbox y dejarnos su número de correo o su dirección de email, y nosotros vamos a estar contactándonos con ustedes. Hay varios que lo fueron preguntando, algunos por mensaje privado y no salió. Ahora sí, es todo tuyo para que hagas el cierre. Bueno, saludos, gracias a todos y un placer. Nos estamos viendo.